Hola, soy Sofía Aspe de Sofía Aspe Interiorismo y estoy muy contenta de estar aquí invitada en este formato tan diferente que más que un diálogo es un monólogo. Y yo compartir un poco de mi historia en el entendido de que ojalá a alguien que está estudiando allá afuera o que no sabe si estudiar o no interiorismo pueda inspirarle de alguna manera en su camino y a lo mejor tomar alguna idea o algo que sí quieres hacer o que no quieres hacer justamente a partir de mi historia, ¿no? Como muchas de la mayoría de la gente, yo sabía qué quería hacer porque siempre he tenido muy claro lo que me ha gustado, pero no tenía el radar tan claro ni la brújula tan certera de qué es lo que quería estudiar. Creo que es muy difícil pretender que la gente joven a los 18 años sepan qué quieren hacer el resto de sus días, porque mucho de lo que vas a hacer te va a definir de quién vas a hacer y ser, ¿no? Entonces, me faltó, yo creo que pese a saber lo que me gustaba, y yo siempre les digo, estudien lo que te gusta, estudien lo que apasiona, ¿no? Lo que te apasiona. Nadie sobresalimos en algo que no te fascina. Yo no conozco a nadie exitoso que no le divierta sobremanera su trabajo, que su trabajo muchas veces no le sepa a trabajo, sino a la pasión y al disfrute y a un quehacer que se te van las horas, ¿no? Y bueno, por azares del destino me metí a estudiar administración de empresas al ITAM. Yo tenía temas familiares de la historia, del cariño por el ITAM y un poco esa línea, ¿no? Más de estudiar economía, de estudiar mi hermana ciencias políticas. Entonces, bueno, yo pese a saber que quería el tema de la decorada, que me encantaba, jugaba las muñecas desde niñas, hacía los cuartos diferentes donde iba a recibir, coleccionaba muebles que mi papá nos traía del Bazar del Sábado, que íbamos a comprar con el Bazar del Sábado en San Ángel, en la Ciudad de México, una colección de muebles muy simpática de madera de todos tipos de tamaños. Entonces tenías el ropero de este tamaño, pero luego la cuna era más grande que el ropero. En fin, bastante simpático y fue parte de mi crecimiento y sin duda de una tendencia por un gusto y una pasión que ya manifestaba, pero que me faltó en su momento saber decir, esto es lo que quiero estudiar. Total, estudié administración, carrera que hoy en día agradezco porque al final, aunque este es un tema totalmente sensorial y creativo, mi profesión, sin embargo hay esta otra parte inherente al trabajo que sí o sí la tienes que hacer si quieres tener relativamente éxito, que es la parte contable, es la parte administrativa, ¿no? O sea, todos nos tenemos que meter en partes que sin duda no nos gustan de nuestro trabajo, pero que son importantísimas. Entonces, agradezco de esas cosas que ves para atrás y hoy entiendes por qué sucedieron. Sí creo que las cosas pasan como tienen que pasar y bueno, así fue. Y después me fui a estudiar cocina, que era otra cosa que siempre me ha encantado y que curiosamente tiene una bastante relación cercana con el interiorismo. Me fui a Chicago, eran 2 años part-time o 4 full-time y la estudié 2 años full-time y saqué el bachelor's en Culinary Arts y también volvemos a lo mismo, algo que me gustaba hacer, sin embargo que no era mi pasión. Trabajé mucho tiempo haciendo catering, vendiendo comida, en temas alrededor de la comida, que sí, sí me gusta mucho. A la fecha cocino cada vez menos por tiempo y por que ya no me da la vida, pero sí es algo que me divierte, que me encanta, me gusta mucho comer bien, me encanta el vino, me encanta, en fin, todo el tema de la mesa. Mi menú ha ido cambiando con el tiempo. Fui 9 años pescateriana, luego fui 3 años vegetariana y hoy llevo un poco más de 3 años vegana. Soy totalmente pro al respeto, a la antiindustrialización de la crueldad que hemos hecho de los animales. Adopto perros callejeros, estoy apoyando a bastantes fundaciones de temas de compasión animal, de perros en situación de calle, en fin, la amistad con los perros es algo que sin duda ha enriquecido muchísimo mi vida. Tengo 7 perros callejeros, de los cuales 5 son callejeros, 2 no lo son, que ya los tenía. No vuelvo a comprar un perro. Cuando sabemos que hay 20 millones de perros allá afuera esperando un cariño, respeto, un hogar, alguien que los quiera y que ellos siempre nos van a querer a cambio y un amor incondicional, ¿no? Entonces, en fin, mi menú ha cambiado, pero bueno, acabé esta carrera, siguió mi camino y yo decoraba mucho de manera totalmente amateur para familia, para amigos, para mí misma, por supuesto. Y
Y con el tiempo lo fui haciendo así, como diciendo, esto es algo que me hubiera encantado hacer formalmente, que por azares del destino no lo hice, pero que lo hago de manera informal, como les digo, para gente que quiero. Y se dio luego que me metí a diplomados, me metí un diplomado de color en la Ibero, luego tomé un curso en temas vintage, de modernismo, de temas que a mí me apasionan mucho esas épocas, los 60s, los 70s, de mobiliario, y así se fue armando, ¿no? Yo muy metida en temas de filantropía, en temas de niños en México, fui presidenta del patronato muchos años de Child Fund México, de Fondo para Niños de México, y y siempre con esa cosa de, chin, no encontré mi pasión en la vida, mi quehacer. Y creo que se pierde uno de mucho cuando no lo encuentra. Y yo pasé las primeras 3 décadas de mi vida sin encontrarlo. Y fue hasta los 36 años que una amiga mía me dijo, y eso, quiero que me ayudes a decorar el privado de mi novio, que era una casa muy bonita, una casa Domit ahí en Polanco, que hicieron varios restaurantes y arriba había un privado. Y me dijo, Janet, quiero que hagas el privado, quiero que lo decores tú, quiero que hagas los acabados, la ejecución de la obra, pero con la única condición de que me cobres. Y yo dije, bueno, ¿cómo vas a cobrar? ¿No? Ahí entra el tema del síndrome del impostor. ¿Cómo vas a cobrar si no estudiaste esto, no tienes un título? Todo ese diálogo interno que es bastante destructivo a veces, que no nos hace empujarnos en la vida a hacer lo que queremos. Y decidí hacerlo, estaba en un momento, en un impasse en mi vida, dependientemente económica, les digo, no con esta pasión por un trabajo y un oficio. El tema de la filantropía me quitaba ciertas horas a la semana, pero tampoco tanto. Mis hijos ya muy en la escuela y en sus clases en las tardes. Entonces dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y bueno, es de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y yo creo que siempre así debe de ser, te debes de aventar un poco como el Borras. Y yo creo mucho en fake it till you make it, esta frase de los americanos que es muy buena, de finge hasta que lo seas, ¿no? Y entré a un proyecto sin saber mucho, o más bien sabiendo muy poco, sobre todo de temas de obra. De entrada no tenía un grupo de proveedores, hoy tengo proveedores maravillosos, que a lo largo de casi 11 años de trabajo en mi estudio pues hemos formado, y yo creo que es uno de los tesoros más grandes que puedes tener como arquitecto, como interiorista. En ese momento no tenía nada, o sea, yo no tenía ninguna certeza de que el anticipo de mis clientes no se lo iba a llevar el proveedor y no lo iba a volver a ver. De hecho, me pasó con un cancelero que nunca volví a saber de él, ¿no? Y obviamente, pues la pérdida es tuya. Tú estás proponiendo a estos proveedores. Entonces, bueno, tuve la suerte de que en ese entonces mi pareja era ingeniero y me ayudó muchísimo. Y eso es algo que agradezco en el camino. Las gentes que en ciertos momentos de tu vida están y que te ayudan de cierta manera a impulsarte, ¿no? En el camino que aquí fue profesionalmente. Y empecé con un grupo de proveedores que ya llevaban años con esta persona y que me ayudaron muchísimo a tener pues un carpintero que me resolviera, un barnizador que llegó y entregó en el tiempo que quedamos, a cumplir en tiempo, a cumplir en forma, a cumplir en presupuesto, a todo lo que quiere un cliente, ¿no? Que le quedes bien, que quede un proyecto padre, que rebase sus expectativas sin duda, pero sobre todo la parte contable, la parte del calendario, que todo eso esté palomeado impecablemente. Y bueno, fue a partir de ahí que se estrenó, jaló muy bien, mi amiga quedó feliz, el novio también, luego con los años él me volvería a contratar para otro proyecto y, y así empecé como una bolita de nieve muy virtuosa para mí. Al poco tiempo cayó un departamento en Polanco, luego me contrató mi hermana y mi cuñado para su departamento, que ahí sí hice completo arquitectura interna, ejecución de obra, acabados y decoración, que hoy a la fecha es lo que seguimos haciendo en mi estudio, ¿no? Y asesoría de arte. Vamos desde la obra civil hasta poner el jabón en la jabonera y irnos a ferias de arte y llevar los estudios a los clientes de artistas. Y así empecé los primeros 2 años, no tuve gente que me ayudara, trabajé en exceso, yo creo, aprendiendo, leyendo, tratando de absorber como una esponja, que siempre recomiendo eso a los estudiantes, más allá de la escuela. Esta es una profesión totalmente sensorial y la verdadera escuela de esta profesión es la calle, es el trabajo, no es
Digo, no quiero desalentar a la gente que esté estudiando interiorismo, decoración o arquitectura de interiores, para nada, qué suerte, que yo no tuve esa suerte de haber podido ir a la escuela. Sin embargo, sí estoy convencida que en chambas tan de sensibilidad, tan de gusto, tan de temas de espacio, es mucho lo que tú ya traes y la suerte a veces de con la familia que creciste. Yo tuve la suerte de crecer en una familia que ama los objetos, que ama el arte, que ama México. Mi abuelo Nacho Ignacio Bernal es arqueólogo, mi abuelo Pedro Aspe era historiador, además de abogado. Mi abuela Virginia, que recientemente falleció, escribió cantidad de libros, era historiadora del arte, y mi abuela Sofía era pintora. Entonces, vengo de una familia donde el gusto por las cosas, el gusto por recibir, por compartir con amigos, el vivir bonito, el coleccionar, siempre estuvo ahí, crecí con eso. Entonces, en eso soy totalmente privilegiada, porque ahí no tengo ningún mérito yo, ¿no? Más que la suerte de haber nacido en una familia, eso, que atesoraba la estética, ¿no? Y un profundo amor por México, por la artesanía, por nuestros artesanos, por los artistas, por supuesto, y por viajar. Yo creo que viajar es algo indispensable en mi profesión y viajar con los ojos bien abiertos. Y cuando digo eso es ver como vemos las gentes que estamos en esta profesión, ¿no? Es ver el despiece de un mármol en un piso en un museo, es ver la escalera, cómo están los escalones en un hotel, es ver una columna en una catedral, y es tomar ideas, tomar ideas, tomar ideas constantemente e inspirarte, y eso, o sea, muy con los ojos abiertos, ¿no? Bueno, entonces empieza a llegar muchísimo trabajo y empiezo a estar rebasada, ¿no? Y entonces tienes que poner una oficina formal. Y empiezo en mi casa, en un estudio aparte, en una entrada que tiene aparte, a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué equipo quiero formar? Yo creo muchísimo en esa frase de subirse en hombros de gigantes, que necesitas para ser un gran, lo que seas, profesionista, necesitas tener un gran equipo. Y en muchas cosas, tener a gente que es mejor incluso que tú y que sabe más que tú en otros temas. Por ejemplo, a mí el tema técnico, o sea, las computadoras y eso, pues soy un dinosaurio para eso. Entonces tengo niñas en mi estudio, mujeres, arquitectas, diseñadoras, ingenieras, súper, bueno, entrada mucho más jóvenes que yo. Y luego buenísimas para todo el tema del AutoCAD, de Revit, de Rhino, de todo lo que es necesario, que pues eso sí, tienes que haber ido a la escuela o estudiarlo en algún momento de tu vida. Y entonces tengo esa suerte de empezar a formar el equipo. Empiezo con una persona, luego fuimos dos, y desde el principio decidí que quería trabajar solamente con mujeres. Esta industria es inherentemente masculina. Por supuesto, hay muchas arquitectas, muchas diseñadoras súper talentosas en México, y creo que cada vez más punta de lanza. Sin embargo, a nivel de obra, que nosotros hacemos arquitectura interna y obra, es profundamente masculino. O sea, yo tengo muy pocos proveedores mujeres. O sea, de mis carpinteros, yo creo que de 60 y tantos carpinteros, tengo una mujer barnizadora. De mis tapiceros, 0 mujeres. De mis marmoleros, 0 mujeres. Me choca llegar a la obra y que las mujeres presentes son las de intendencia. ¿Por qué? ¿No? Entonces decidí contratar, poner mi granito de arena. Soy feminista en aprendizaje, en romper patrones heredados, en apoyar a mi género dentro de mi gremio, y es un mini granito de arena, pero bueno, yo así creo que se dan los cambios. Si tú piensas, bueno, somos tanta gente, tú crees que por dejar de comer carne vas a cambiar o a salvar vacas, o si tú crees que por contratar a 13 mujeres en tu estudio, sí creo que así cambias el mundo. Sí creo que cada quien, con esos pequeños esfuerzos, cuando empezamos a hacer muchos cada quienes, vas sumando y vas cambiando. Y sobre todo en nuestro país, que necesitamos hacer tantas cosas, ¿no? Y que seguimos con unos rezagos de género impresionantes. Gente que hacemos lo mismo en un trabajo, un hombre o una mujer, y la mujer gana menos. ¿Por qué? O mujeres que les digo que seguimos teniendo chambas que un hombre no las haría, o que las haría y ganaría más. Entonces, bueno, esta decisión ha sido increíble para mí. Hoy tengo 13 mujeres y no quiero crecer más. Parte de lo que con el tiempo que empezamos a crecer, y ahorita les cuento un poco más de esa historia, ¿no? Para la gente que le interese cómo un poco armar
tu oficina y un poco el rumbo de Sofía Aspe Interiorismo y lo que nos ha llegado a estar a donde estamos hoy es querer a tu equipo, porque pasas más tiempo al día que lo que paso a veces con mis hijos o con mi familia. Ya quisiera ver a mis hermanos o a mis papás o a mi pareja tanto como veo a la gente de mi oficina. Entonces, yo creo mucho en las relaciones humanas, en unas relaciones interpersonales sanas, padres, de armonía. Nos llevamos muy bien, no las pongo a competir entre ellas, que creo que es algo muy importante. Son equipos de diferentes proyectos. Cuando es un proyecto chico lo lleva uno, cuando es un proyecto mediano son dos, a veces llegan a ser 3, 4, hasta 5, dependiendo del proyecto, sobre todo ahora que estamos trabajando mucho en hoteles y proyectos muy grandes con desarrolladores. Entonces hay una armonía que a mí me importa mucho, una buena energía, cómo quiero pasar mi tiempo. Y bueno, volviendo un poco al arranque de mi carrera, empiezo a contratar gente, empezamos a crecer, por supuesto a una contadora, ¿no? Que lleva conmigo todo el tiempo. Una cosa es que habré ido al ITAM y otra cosa es que no necesitas a alguien que tenga orden en este trabajo, que la gente cree que es nada más creativo y de veras tiene tantas ramas más allá de la parte creativa, de la parte de imaginarte de qué color va a ser un sillón, cómo quiero que sean los cojines, alrededor de qué pieza de arte, porque el arte rige antes que la decoración. Quiero crear un espacio. Es tanto más allá, es tanto trabajo de oficina previo, de oficina, de planos, de seguimiento, de perseguir a proveedores, de muestras, de números, de cotizaciones, de presentaciones al cliente. Y todo esto me estoy saltando de conversaciones previas con el cliente, ¿no? O sea, siempre arrancamos de alguna forma con 3 diálogos. El primer diálogo, yo diría que es conocer a tus clientes, es esta plática de qué sueño, qué anhelan para ese proyecto comercial, residencial o hotelero que tienen o corporativo, qué visualizan. Luego el diálogo con el espacio, porque el espacio me dice muchísimo. Es un espacio que va a ser un restaurante y que tiene el techo muy bajo o que tiene poca ventilación o que tiene poca luz. ¿Qué te está pidiendo el espacio? ¿Qué dice el espacio que quiere? Y el tercer diálogo, yo diría, es las necesidades y lo que ya me manifestó mi cliente, que en esas primeras reuniones suelo no hablar y escuchar mucho. ¿Qué me dijo el espacio y qué estoy pensando yo? Porque para eso me contratan, para interpretar y aterrizar estas necesidades de mis clientes, estas necesidades de los espacios y mi visión para este proyecto. Entonces, a partir de ahí empezamos con las presentaciones. Empecé con proyectos residenciales, empezamos en la Ciudad de México, aquí es donde vivo, aquí es donde tengo mi estudio, y al poco tiempo, muy poco tiempo, tuve mi primer proyecto dentro del interior de la República, que fue en Pachuca, Hidalgo, una ciudad que ha sido muy buena conmigo. Llevamos más de 5 proyectos allá, sin necesariamente tener ni amigos cercanos ni familia, pero bueno, hoy ya los tengo porque han sido clientes recurrentes y como les digo, un estado al que hemos trabajado mucho. Y fue mi primer proyecto fuera, ¿no? Al poco tiempo vendría Mérida, vendría Valle de Bravo, vendría Tijuana, Los Cabos, proyectos que ahí fue una primera vez otra vez en Los Cabos, tener proyectos con clientes que no son mexicanos, clientes americanos que tienen casas en México. Luego vino el primer proyecto fuera de México, que curiosamente fue en Las Vegas. Al poco tiempo vinieron pues otras ciudades, ¿no? Austin, Miami, Vail, Los Ángeles. Hemos hecho mucho en Estados Unidos y luego vino cruzar el charco, ¿no? El primer proyecto que tuve la suerte de hacer en Europa fue un proyecto que también fue nuestro primer hotel. Gracias al padre Juan Solana de los Legionarios de Cristo nos contrataron para hacer todos los interiores de Magdala, un centro de peregrinaje espectacular al borde del mar de Galilea, que bueno, no es un mar, es un mega lago, pero llamado el mar de Galilea, y fue increíble. Hice este trabajo pro bono, aprendí muchísimo. Como siempre que haces cosas pro bono, acabas llevándote y enriqueciéndote tú más de lo que das. Y fue un proyecto increíble donde fui 3 veces a Israel en un año y medio, donde aprendí sobre importaciones, sobre importar desde China, sobre fletes. Mandamos cojines chapanecos, hamacas de Yucatán, mármoles fleteamos desde México que fueron donados. Fue un proyecto increíble donde fue un gran regalo y fue mi primer pie en otro continente. Y de ahí ya vendría luego muchos proyectos en Madrid, sobre todo de mexicanos,
algunos de venezolanos también. Y bueno, nos hemos ido volviendo mucho más, digamos, fuera de México, y no nada más el tema residencial. O sea, hacemos oficinas, hacemos restaurantes, hacemos spas, salones de belleza, hoteles, hacemos, que es creo que lo fascinante y lo apasionante de este trabajo. Yo soy una mujer que me gusta no estar atrás de un escritorio 8, 9, 10 horas al día. Definitivamente no es para mí. Me gusta el cambio constante, me gusta la novedad, me gusta el movimiento, el estar en constante aprendizaje, y este es el trabajo perfecto para los que nos gusta eso. Es ir a ver una obra en la mañana, en la tarde recibir a un proveedor con unas muestras, luego ver unas telas nuevas que llegaron, unos tapetes de yute espectaculares que acaban de salir, un nuevo acabado para un muro, ir a una junta con un arquitecto con quien estamos trabajando en un proyecto. En fin, es realmente apasionante y es divertidísima esta profesión. Por supuesto tiene sus partes más complicadas, ¿no? O que a lo mejor te pueden gustar menos para los que somos creativos, como platicaba. Y luego está, por supuesto, el tema de las relaciones humanas, porque este trabajo implica en gran parte ser psicóloga. Psicóloga de tus clientes, escuchar sus deseos, sus anhelos, sus aspiraciones, y también escuchar cómo quieren vivir, cómo quieren estar en este planeta, cómo se visualizan. Y a mí me encanta entender estas maneras diferentes de vivir. Y he aprendido muchísimo de mis clientes, y me encanta, y lo digo de manera humilde y sin ninguna tipo de arrogancia, pero también me encanta poderles enseñar yo a vivir de otra manera también, que sé que a ellos les ha enriquecido la vida. Por ejemplo, clientes que les hemos metido la pasión por el arte y por el coleccionismo, que hoy me escriben de una feria, que ya se siguieron derecho y ya tienen una colección espectacular. Sofía, gracias, porque el gusanito por el coleccionismo del arte enriqueció tanto mi vida. O gracias porque no era tan fan de las plantas, y a partir de esta paisajista que trajiste al proyecto, no puedo creer que tengo granadas y que tengo duraznos y que tengo chabacanos y que vienen colibríes a mi casa. O por el gusto por las cosas, ¿no? También nos gusta llevarles otro tipo de colecciones. O sea, a veces ellos tienen una colección que ya empezaron y enriquecérselas. O, por ejemplo, un cliente que tiene una colección prehispánica. En su departamento en México le hicimos un display espectacular, donde dio a que su coleccionismo se diera todavía más, porque ya no los tenía en un cajón, sino le hicimos unas bases de todas estas figuritas prehispánicas y precolombinas, donde pudo hacer pues un homenaje mucho mayor a una pasión, ¿no? Y a un coleccionismo, además de que visualmente es espectacular. Entonces, bueno, se aprende mucho de los clientes, a veces para bien y a veces para mal. A veces de los clientes más difíciles suelen ser de los que más aprendemos. Con el tiempo he aprendido a escoger con quién quiero trabajar. Al principio un poco dices que sí a todo lo que por supuesto tienes capacidad y vas a quedar bien. Hoy me he vuelto mucho más selectiva, en el sentido de que hoy trabajo mucho más con desarrolladores que tienen una visión muy clara de cuál es su presupuesto, cuál es su calendario, quieren una caseta de ventas, quieren un departamento muestra, quieren los acabados para los departamentos o para el hotel, hay una fecha de salida, y es muy fácil trabajar así. A veces con el cliente final, que hay proyectos increíbles, y suelo trabajar con clientes finales que conozco o con los que ya había trabajado, pueden ser proyectos que se prolongan. Tener un cliente difícil, si eres un vendedor, pues tú vendes y ya se fue. En nuestro caso, ese cliente difícil te dura 2, 3 o 4 años de convivio. O sea, nosotros hicimos una casa en Austin, por ejemplo, que nos llevó 4 años. Entonces, imagínense si tienes una relación difícil, o es alguien que simplemente no tienes química, o no te cae bien, o es un agente difícil, pues se eterniza esta relación. Entonces, y me importa mucho esta parte humana, me importa mucho la parte humana de caernos bien, me importa mucho esta parte humana de que haya un diálogo, me importa mucho la parte que me dejen trabajar. Me encanta entender qué quieren, pero cuando la parte creativa te quieren dictar qué hacer, yo les digo, no inviertas en contratarme a mí y a mi estudio, mejor consíguete un comprador. O sea, los clientes que ya saben qué quieren, cómo lo quieren, dices, necesitas un comprador, no me necesitas a mí. O sea, la parte creativa es así, me importa mucho tener una libertad y por supuesto un diálogo, ¿no? A mí me encanta rebotar con los clientes, no pretendo clientes que me dejen hacer como, es muy divertido este intercambio, pero te tienen que dejar trabajar. No me importa la restricción presupuestal, trabajamos con todo tipo de presupuestos.
El otro día me decía un amigo arquitecto, es que no sé por qué la gente tiene percepción que tú has de ser ultra carera. Y le digo, pues no sé por qué, porque hacemos muchísimo proyecto donde estamos castigadísimas por metro cuadrado y parte de lo que yo creo que hace grande un estudio es salirte de tu zona de confort. O sea, todos podemos hacer proyectos espectaculares cuando hay un budget ilimitado, cuando puedes importar de Italia, cuando puedes meter arte, y no irte a arte decorativo. O sea, así es muy fácil. El tema está qué tan creativo, qué tanto te sales de tu zona de confort con clientes y proyectos que hay un presupuesto muy apretado. Y esos proyectos también son muy divertidos porque metemos materiales nuevos, se mueven las mujeres de mi estudio a buscar cosas nuevas, formas nuevas, despieces nuevos, creativos, cosas que se vean totalmente aspiracional, que se vean caras sin necesariamente serlo. Entonces, bueno, de todos los proyectos aprendo mucho. Siempre los primeros a veces les tienes un cariño muy especial, ¿no? Nuestro primer hotel en la Ciudad de México, en Polanco, le tengo un cariño súper especial porque ahí sí hicimos desde la ejecución de obra hasta acabados, parte de la ejecución de la obra, hasta el último detalle y literal el olor del jabón en la jabonera y de la textura de las sábanas. Entonces, estos proyectos que tienes el tiempo, que tienes clientes que te contratan junto con un equipo multidisciplinario, porque solemos trabajar obviamente con arquitectos, con paisajistas, con diseñadores de iluminación, y cuando te contratan a tiempo y sin las prisas de antier, que la gran mayoría tristemente quiere, que a mí cada vez me cuesta más trabajar en estos proyectos. Las prisas son las enemigas de todo, destruyen los proyectos. Es todo de entrega inmediata y es un bomberazo. No hay para este diálogo que les digo que es tan divertido con los clientes. No hay para este diálogo con las mujeres de mi estudio de cómo estás viendo este estilo que nos están pidiendo con dejes Hollywood Regency para este edificio. Entonces, pues, ¿qué es el Hollywood Regency? Te metes a estudiar, pero ¿cómo vamos a aterrizar esto a que sea algo contemporáneo? Porque algo que lo que le huyo es hacer escenografías, ¿no? Estos clichés como teatrales de, no sé, está una casa en Yucatán y pretender que es una casa, un departamento en París, me parece lo peor, ¿no? Me encanta que los proyectos algo te digan de en qué era estás y en dónde estás. O sea, hablen de su ubicación, que haya algún homenaje a algo del lugar y a la época. Puedes tener, por supuesto, yo adoro el tema vintage, como les decía, me encantan las antigüedades, me encanta llegar con clientes que ya tienen objetos previos, no soy de las que quita todas tus chivas y yo voy a poner todo nuevo en lo más mínimo. Estos proyectos son los que tienen personalidad. Todo lo demás parece un showroom de una tienda cuando todo es nuevo y todo es importado. Y la verdad es que son esos proyectos que luego ves en revistas que crees que ya los habías visto, pero no, es un proyecto nuevo, pero como todo se parece a veces a todo, tienen muy poco carácter. Y lo que le da carácter y personalidad a un proyecto es a veces las herencias de un cliente, las colecciones de un cliente, los recuerdos de un viaje, el arte, por supuesto, estos diálogos de telas, de texturas, de colores. Y entonces son proyectos que tienen personalidad única, que tienen un sello, y algo que para mí es importantísimo es que me hablen de sus habitantes. A mí nunca he querido que llegue la gente a un espacio y diga, ay, esto lo hizo Sofía Aspe. Cero ha sido mi aspiración. Qué bueno que a veces tengo cierto sello que la gente puede ya más o menos identificar, pero lo que a mí me encanta es que entren a una casa y digan, ¿qué historia me está contando del dueño, de los dueños de esta casa? ¿Qué coleccionan? ¿Les gustan las plantas o no? ¿Aman a los animales? Ah, mira, coleccionan arte moderno o no, son mucho más contemporáneos, arte contemporáneo, temas mucho más conceptuales. ¿Les gusta el color? ¿No les gusta el color? ¿Es gente que lee o es gente que recibe y son muy sociales? ¿Tienen un bar, una barra, una contrabarra? O tengo clientes que me dicen, yo nunca recibo. Entonces, esa plática es tan importante porque así vas a hacer el proyecto. Y te digo, a mí me apasiona la idea de entrar a un lugar y decir, en este lugar puedo leer mucho de quién es el habitante y no quién es el decorador o quién es el arquitecto. Y yo creo que ahí hay algo muy bonito de mi profesión, que es que así como para el arquitecto el protagonista muchas veces es la casa o el edificio, para el interiorista el proyecto tiene que ser el protagonista, el habitante, y cómo va a vivir ese espacio. Por supuesto, la arquitectura nos precede, los arquitectos son los que definen previamente pues, las alturas, los espacios, las entradas de luz, y está en nosotros hacer lo mejor de lo que recibes previamente heredado, ¿no? Y
Y ahí es donde hay que pensar en el habitante. ¿Cómo va a ser esa luz que no me va a dar en la cara y no me va a molestar en un comedor y me voy a sentir que me veo muy bien en esta barra de bar que me va a divertir, o en esta recámara que es un oasis en ciudades tan bulliciosas como la Ciudad de México, que va a llegar un cliente y se va a relajar y a desconectar? O cómo voy a vivir esta biblioteca o esta sala de juntas, cómo va a haber, cómo puedo yo fomentar que haya lluvia de ideas y creatividad en esta sala de juntas y no una luz dimeada donde la gente se esté durmiendo, que es justo lo que sí quieres en un bar, no durmiendo, sino que la gente se sienta cozy, te sientes estas luces de iluminación, que la gente se ve guapa, se siente divertida, un super sonido, de alguna manera las alturas se bajan a través de candiles o de plafones, en fin, cada espacio pide cosas diferentes y todo es según a su uso, ¿no? Pues para mí el cómo el cliente final vive el espacio creo que es la principal inspiración para cómo creamos y hacemos las cosas en mi estudio. Bueno, yo he ido cambiando con el tiempo como persona y por ende como profesionista. Como les cuento, empecé trabajando y trabajando y diciendo sí, 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 sí a todo y creciendo y creciendo y creciendo y contratando gente. Y qué bueno, fue una época de mi vida que creo que este pie que debes de repartir de prioridades que conforman a un ser humano para tener una vida rica, se me cuatrapeó un poco. Creo que la parte laboral fue muy fuerte y con el tiempo he ido logrando hacer estas divisiones que tiene que tener un ser humano pues para sentirse pleno y para vivir una vida la única que tenemos de la mejor manera posible. Entonces, sin duda, sigue siendo mi gran pasión, mi trabajo, mi estudio, pero sí he dado la importancia que requiere a la parte personal, que tenemos que darle la importancia a terapia. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás constantemente trabajando, ser mejor persona, estar más cómoda contigo mismo, aceptarte y aceptar a los demás? Esa parte para mí, el de trabajo personal, es crucial y lo hago semanalmente y no pienso volver a sacrificarlo jamás. Espiritualmente, también la parte espiritual, cada quien crea en lo que crea. Creo que esos pequeños espacios de silencio, de meditación, de gratitud, mucha gratitud, no por lo que no ver lo que no hay, agradecer lo que hay, sea poquito, sea mucho. Yo creo que la gratitud no genera más que abundancia. Entonces, estos espacios de, llámese, una conversación con una gente muy espiritual o de una terapia de gong o un tema de sanación, o un retiro. Todo esto me parece súper enriquecedor y también no lo pienso dejar de hacer jamás por otros temas del trabajo que además los puedes hacer y de hecho los vas a hacer mejor si esta parte humana está fortalecida y está enriquecida. El que tú estés bien como persona te hará estar aún mejor como profesional. Entonces, vamos, es una misma persona, entonces hay que estar bien para poder estar bien aquí. ¿Quieres ser un buen jefe? Sé una buena persona. ¿Quieres ser un jefe en paz? Pues sé una persona que está en paz, ¿me entiendes? Entonces, esta parte creo que es fundamental. Y luego la parte de otras pasiones, ¿no? Lo que yo les platicaba, los animales, que es un tema para mí increíble. El tema de las plantas, cada vez me gusta más el tema del paisajismo, me meto muchísimo, por supuesto, sin ser ni media profesional del tema y trabajo con gente increíble y talentosa, que en México tenemos mucho, pero me apasionan las plantas, aprender de las plantas. Hago jardines de forma amateur para mí y para ciertos clientes que me han confiado, por supuesto asesorada, pero es algo que me fascina. Viajar me apasiona, viajo mucho por trabajo, que no es necesariamente apasionante, porque normalmente, aunque es increíble ir a ver el seguimiento de tus proyectos, pues son viajes cansados donde no necesariamente da para mucha creatividad. En cambio, hay otros viajes que sí, y ahí el absorber, llego súper nutrida con 1000 ideas, con muchísimas fotos en mi celular, con muchísima inspiración para diversos temas, ¿no? Entonces, viajar es otro tema que me gusta. Y otro tema crucial es estar con la gente que queremos, o sea, los que tenemos la suerte de tener a nuestros padres vivos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos todavía, y a nuestros hijos. Qué importante es estar tiempo con nuestros hijos. Eso de calidad, no cantidad, sí se requiere de cierta cantidad. Entonces, hoy me siento más plena, me siento más completa. He aprendido a decir no a proyectos que a lo mejor me hubiera encantado, pero que dada mi capacidad y la capacidad de mi estudio, porque como les digo,
qué maravilla mis colegas que tienen estudios y oficinas y despachos con 60, 80, 100, 200, 300 gentes. Yo realmente mi interés siempre ha sido mantenerme una firma muy boutique, muy chiquita, muy de servicio, de un gran servicio para el cliente, muy de un diálogo muy directo con el cliente y de otra manera, que qué maravilla, se ganan otras cosas cuando eres más grande, pero también creo que se pierden. Y hablando de esta parte equilibrada de un ser humano que pretende tener estas partes bien cuidadas, es imposible a veces seguir creciendo laboralmente sin sacrificar esta otra parte que hoy no estoy dispuesta a sacrificar. Entonces, aprender a decir no y luego también la vida te va sorprendiendo, ¿no? Seguimos haciendo muchas primeras veces, o sea, para nada me siento que ya llegué a la cima profesional ni mucho menos. Tengo 2 libros que saqué a partir del 5º y del 9º año de mi estudio, libros que se han movido increíble y que ha sido para mí una manera de compartir proyectos que a veces no necesariamente se han podido publicar en revistas, clientes que por temas unos u otros no les encanta a veces enseñar sus proyectos. Yo digo, qué pena, me hubiera encantado compartir esto y que en los libros lo he logrado hacer. Que también el mundo vea la visión de gente mexicana haciendo cosas, no nada más en México, sino en el resto del mundo. Porque algo que me enorgullece mucho es, y pretendo seguir haciendo, es que todos los proyectos que hago fuera, normalmente trabajo todos los acabados, mucho de los acabados y mucho de los muebles empotrados y muchísimo del mobiliario, tapetes en especial, textiles, lo hacemos en México y fleteo. Fleteamos a Madrid, fleteo cortinas, fleteo literas hechas, fleteo sillones, fleteo muros, cabeceras corridas. Y para mí es un orgullo llegar y ver en Salamanca, en Madrid, una litera espectacular, por ejemplo, que hizo mi maestro, que su taller está en Chalco. Y esa manera de unir a 2 mundos, a mí es algo de lo que me apasiona en mi trabajo, de pensar que puedo dignificar y engrandecer el trabajo de gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de salir a otros lugares u otros clientes y sin embargo llevarlo a estos lugares donde son sumamente apreciada nuestra mano de obra, que la mano de obra mexicana es sin igual. Yo llego a donde llego en otros proyectos fuera de México y siempre pregunto si hay paisanos trabajando allá. Creo que tenemos una manera, creo que tenemos el sí en la boca de cómo lograr las cosas y bueno, es un orgullo en eso ser mexicana y poderlo a mi manera, en mi estudio y en nuestro nivel y en nuestro tamaño, pues poderlo compartir a la gente afuera. Y bueno, pues para mí viene eso, seguir trabajando esta parte equilibrada del ser humano, seguir aprendiendo a decir que no a proyectos y a ser muy selectiva con quién quiero trabajar, con quién quiero pasar el tiempo, con qué clientes quiero ver 2 y 3 años, qué proyectos me apasionan, por qué proyectos me considero especiales y qué proyectos no me da la vida para hacer o me van a restar. Creo que es importante cuidar que no te drene tu felicidad por tu profesión. Y hay veces que cuando te equivocas de clientes sí puede mermar este gusto por nuestro oficio. Y hoy cuido mucho tratar de no afectar esto. Y bueno, viene seguir eso, estamos haciendo proyectos muy diferentes, como les decía, sigo con muchas primeras veces, este año hicimos un helicóptero, todos los interiores de un avión, que fue del mismo cliente del helicóptero, la vajilla, los cubiertos, juntarnos con un equipo dedicado a hacer todos los interiores de los aviones, que vino a Estados Unidos a vernos, tuvimos estas reuniones en Toluca, a escoger qué sillón queremos, qué gamuza va a ser el techo, qué vas a sentir aquí en los laterales, qué cojines, cómo va a ser la forma de los sillones. Me parece apasionante, o sea, y lo mismo diseñar una lancha que también hicimos este año, ojalá venga algún día un barco, eso no me ha llegado, me han llegado otras cosas, ¿no? La casa en la nieve que queríamos grande se decretó y llegó, los departamentos en Europa, los hoteles, estamos haciendo un hotel increíble, el SLS en Cancún, estamos haciendo el Hotel Thompson en Vallarta, estamos trabajando en Atlisco en un deportivo con el arquitecto Legorreta, también con él un proyecto increíble en Durango, aquí en la Colonia Condesa, estamos haciendo muchísimas cosas, muchas, empecé a hacer un despacho pequeño, luego digo, wow, que todo este trabajo ha salido de esta pequeña oficina de mujeres sumamente profesionales, sumamente entusiastas, empoderadas, chavas jóvenes,
independientes, autosuficientes, que me hubiera encantado a su edad a lo mejor vivir esas circunstancias que pues por unas u otras no me tocó, pero hoy me deleito de verlas y me deleito cuando vienen a verme estudiantes y las pasantías que tengo en mi estudio y me contagio con esta juventud y ver estas mujeres con una echadez para adelante que a lo mejor a su edad yo no sabía ni que existía, ¿no? Y que hoy sí lo tengo años después, pero digo, qué maravilla ellas que empiezan. Entonces, bueno, me siento muy contenta, me siento plena, me siento agradecida. Las colaboraciones con arquitectos también es algo que me enriquece mucho, el diálogo. He aprendido mucho, mucho de mis colegas y he sido muy bien recibida. Esa voz interna que regreso a hace 11 años cuando empezaba mi estudio, que les decía del síndrome del impostor, yo creo que hay que callarla porque es una voz que te destruye. Y yo creo que cuando tú eres profesional y eres responsable y eres disciplinada, que soy profundamente respetuosa de los horarios, disciplinada, es un trabajo que requiere de todo esto, de mucho orden, y eres, además tienes esta parte sensorial, es una profesión increíble y donde es muy bonita porque además puedes hacer a veces estando de lejos, no necesariamente aquí, y te digo, el poder dignificar el oficio de tantos proveedores talentosos allá afuera y llevar su talento internacionalmente, para mí ha sido de las satisfacciones más grandes que tiene este trabajo sin duda. Y bueno, pretendo seguirlo haciendo por los próximos años. Sí, me pretendo también ir achicando un poco. Estoy un tanto cansada. He trabajado muchísimo y esas 12 horas de trabajo al día las pretendo hacer cada vez menos, 9, 8. Habrá días que me puedo quedar en una sobremesa con amigas. Habrá días que ya me tomo más viajes, que aunque son de trabajo, me tomo un par de días más, justamente para ese enriquecimiento visual. En fin, uno va cambiando y por ende tu estudio también va cambiando. Y bueno, me encantará eventualmente sacar un tercer libro y seguir compartiendo a la gente el trabajo que hacemos mujeres mexicanas, muy divertidas en nuestra profesión y muy agradecidas. Bueno, mis redes sociales, tengo un Instagram que es Sofía Aspe Interiorismo, todo pegado. Lo manejo yo, no se imaginen que es la última Coca-Cola, le echo ganas, pero como les digo, este tema quita tiempo y además hay que saberle. Entonces, bueno, hago lo mejor que puedo y ahí me encantará verlos y que vean lo que hago en el día a día y lo que hace la gente de mi estudio. Y tengo una página de internet también que es sofiaaspe.com. Y bueno, mis libros están en cualquier librería conocida en México, están en Amazon, en Gandhi, en Sanborns, están en la página de Rizzoli o en la página de El Viso, que fue la editorial de mi primer libro, o en mi página de internet, quien quiera que se los firme y se los dedique y se los mando por DHL, también lo hago mucho y con todo el cariño y con todo el gusto. Y esas son mis redes sociales. Me encantó me gustaría decir platicado con ustedes, pero no, es este monólogo. Y espero, les digo, en algo inspirar a hombres y mujeres, no necesariamente tienen que ser mujeres, que estén pensando en estudiar esta profesión o que estén atoradas en alguna época de su vida diciendo, no estoy haciendo lo que quiero hacer, nunca es tarde. Y creo que yo soy el ejemplo que a los 36 años pude dar un giro grande de qué quería hacer de mi vida y construí para mí una profesión y para la gente que trabaja para mí, para mis proveedores y que me ha hecho profundamente feliz. Yo creo que como seres humanos, no importa tus circunstancias, tenemos que estar ocupados y apasionados sobre todo por lo que hacemos y sentirnos autosuficientes, aún más como mujeres mexicanas. Creo que el ser autosuficiente económicamente es la verdadera independencia y la verdadera libertad como mujer. De otra manera, es muy difícil decir que se es independiente. Entonces, bueno, me encanta ver a estas jóvenes empoderadas y me encantó compartir con ustedes mi historia. Gracias.